¿Cómo ha sido el pago o el proceso de pago del 10% de los fondos previsionales? Para hablar del tema nos acompaña José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Señor Mena, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Gracias por el contacto. Lo primero, la pregunta que hacíamos justamente en el enunciado. ¿Cómo evalúan ustedes la entrega, el depósito de estos fondos previsionales, tomando en consideración, de acuerdo a los números que ha entregado la autoridad, prácticamente el 97-98% de los dineros se entregaron a través de un banco? Correcto. Bueno, en nuestra mirada todavía estamos en el proceso, inmerso, yo diría, en algo más de la mitad del proceso, pero no hemos terminado. Nuestra evaluación, lo hemos señalado hace algunos días, es que deberíamos plantear la palabra éxito o trabajo terminado cuando esto permita que los dineros lleguen a las cuentas corrientes, cuentas vistas o depósito o pago en efectivo de todas las personas. Hasta ahora vamos en un proceso que ha cubierto, como decía, más del 50%, se han ya depositado básicamente más de 8.000 millones de dólares, del orden o más de 7 millones de cuentas, y ha sido un proceso complejo, muy estrecho en términos de tiempo, pero que hasta ahora vamos avanzando en buena forma. Esa es nuestra mirada, que, como digo, tenemos que continuar trabajando intensamente para que terminemos a tiempo con los abonos. Porque los reclamos, señor Mena, se han concentrado más en la primera parte, en las AFP, en algunas en particular, más que en la segunda parte, que es la de los bancos. ¿Cuáles son los principales problemas que han tenido ustedes o dificultades que han debido enfrentar en este proceso histórico, la cantidad de dinero que se transfiere directamente al público? Aquí hay como tres etapas que es bueno mirar lo que ha sucedido también, pero también mirar un poquito lo que va a pasar en los días que siguen. Andrés, aquí tenemos una primera etapa que tiene que ver con validaciones. Nosotros apoyamos, colaboramos con la AFP en lo que corresponde una vez que ellos pueden los datos del cliente en términos de RUT y cuenta. Bueno, verificamos, colaboramos para que esos números sean correctos, es decir, el par RUT con cuenta corresponda, de manera de que minimizar los efectos de fraude, que incluso en esta primera etapa hemos detectado algunos intentos, de manera que eso no suceda. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con los abonos directamente. Una vez que están verificados los antecedentes, nosotros recibimos archivos con los montos a ser depositados, abonados en las cuentas respectivas o pagados en efectivo cuando ello corresponda. Y ese también es un proceso complejo que deben darse con fechas determinadas. Aquí se hizo un cronograma de proceso, de manera que deben cumplirse ciertos plazos para que ello no tenga dificultad. Y el tercer punto que te quiero abrir, Andrea, la mirada, tiene que ver con que debe cumplirse la ley, ya esto ya completamente de los bancos, de manera que los fondos que han sido depositados no tengan ningún cargo por algún mandato que previamente la persona ha hecho respecto a una cuenta de servicios básicos, luz, agua, alguna cuenta de un seguro o algún pago de algún crédito, alguna cuota de algún retail, por ejemplo. Y esos dineros deben estar separados en base a la interpretación basada en la ley, pero que la interpretación fue hecha por el regulador nuestro, que es la Comisión de Mercado Financiero. Y eso está también en un proceso que ya se ha planteado por aquellos abonos efectuados y que está hasta ahora ha sido, yo diría, bien realizado por los bancos. Por lo menos eso da razón un poco lo que por lo menos en el caso de uno se da cuenta que el banco, por ejemplo, te manda un mail, te dice, se ha creado una cuenta, entre comillas, paralela, para que de alguna forma, por ejemplo, hay una legislación que empezó a correr hace poco, las personas que habían utilizado la línea de crédito, cuando se le abona un dinero, automáticamente se descuenta la línea de crédito o lo que se utilizó. En ese caso, no va a ocurrir o no está ocurriendo en este caso porque la línea, de alguna forma, esta cuenta corre en paralelo, esto del 10%. En efecto, hay dos formas de tomarlo. La Comisión de Mercado Financiero así lo planteó. La interpretación, la mayor parte de las instituciones fue por la creación de una cuenta paralela que está asociada a la cuenta original, a la principal, ya sea cuenta vista o cuenta corriente. No tiene ningún cargo para la persona, por supuesto. Esto es simplemente una conexión, vamos a decir, contable, interna. Es un bolsillo separado, pero conectado con la principal del cliente. Y en ese sentido, esto ha implicaba un desarrollo muy importante interno a los sistemas, a los procesos. Hay una serie de dificultades que fueron superadas. Esto ha sido un tremendo trabajo de los equipos internos de los bancos, de manera que esto esté funcionando. Hay un segundo ámbito, que el regulador también lo permitió, que planteaba que en el caso que no hubiese posibilidad, porque los sistemas de cuentas, si hay algo complejo en los bancos, son los sistemas de cuentas.
debo compartir. Entonces, planteo, mire, si usted tiene una dificultad como sistema de cuenta y no lo puede hacer, permite una ventana de tiempo que dijo, mire, el banco queda en la interpretación posible, es decir, por tantos días, y hay un banco importante que ha dicho, por 5 días esta cuenta va a estar sin ningún tipo de cargos, pero una vez que llegamos al día 6, van a empezar nuevamente a producirse esos cargos y usted, señor, señora, tenga conciencia que esta es también una segunda forma de cumplir con la ley según el regulador. ¿Cuál es la recomendación que dan ustedes a los usuarios al momento de retirar este dinero? Porque uno recuerda los primeros días, justo antes incluso de que comenzaran las solicitudes, se había puesto de entre Sí. las ideas que la gente lo pudiera, por ejemplo, retirar un vale vista. Muchos bancos se opusieron por un tema de seguridad, sobre todo. Pero ¿cuál es el llamado a la gente quizás a no retirar el dinero, tanto dinero en efectivo, utilizar más las tarjetas por un tema de seguridad? Justamente. Justamente, muy buen punto. En efecto, solo recapitular que a nosotros nos pareció una mala idea el poder utilizar el instrumento vale vista. Esto significa un proceso complejo, lento y además con todos los problemas de seguridad física y de pandemia que tenemos que cubrir. Y por eso, muy bien punto, una vez que ya los abonos están efectuados en las cuentas, el primer llamado, el primer más importante es que no, por favor, minimice el uso de efectivo. Aquí tiene la amplia gama de posibilidades que si usted necesita transferir, pagar a alguien, transfiera, haga una transferencia electrónica de fondos. Si usted necesita pagar algo, utilice las cuentas con sus tarjetas asociadas, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, de manera de que ojalá minimicemos el uso de efectivo. Si usted igual necesita efectivo, bueno, hay múltiples canales. Los cajeros automáticos, todos entendemos, ahí hay una posibilidad cierta y nos hemos preocupado que esos cajeros tengan abastecimiento de manera que podamos detectar en forma prematura cualquier situación de que eso esté faltando. Pero también, si usted requiere, existen cadenas relacionadas a los bancos como son Servipack, como es Serviestado, de manera que también ahí hay un posible uso de efectivo, retiro de efectivo. Y por último, si no tiene ninguna otra posibilidad, concurra a un banco, a alguna sucursal y ahí habrá disponibilidad. Nuestro llamado en ese sentido, si va a tener que ir a una sucursal, incluso en el pago en efectivo que empezó ayer y va a seguir todos estos días, en ese caso tenga especial cuidado en términos de lo que es la seguridad de salud, mantengamos la distancia. Todas las sucursales han estado funcionando en todo este tiempo, tenemos protocolos bastante estrictos en términos de cómo mantener filas separadas y poder tener uso de mascarilla de todas maneras y alcohol gel en todas las sucursales, por ejemplo. Pero también hacemos un llamado a tener cuidado en seguridad física. Si usted no ha tenido ninguna otra alternativa y tuvo que ir a una sucursal a retirar su dinero del 10%, tenga conciencia y cuidado de manera de poder tener un seguro, la seguridad en el entorno. Nosotros tenemos un apoyo muy importante de Carabineros, se hizo una conversación hace unos días con el Ministerio del Interior y hay más de 2.000 carabineros disponibles y han estado cubriendo a las sucursales de manera de que el entorno de la sucursal, 2 cuadras a la redonda, tengamos también la posibilidad de ser cuidadosos de manera de minimizar todo asalto. Señor Mena, a ver, este proceso se da en un momento de una profunda crisis económica en nuestro país. ¿Cómo han visto ustedes en el negocio de los bancos? Por ejemplo, la morosidad. ¿Cuánto ha crecido la morosidad? Porque uno imagina que ha crecido, sobre todo los créditos de consumo, los créditos más del día a día, y también el acceso a créditos de empresas, el acceso a créditos de las mismas personas, sobre todo las personas. ¿Ha caído la petición de créditos de consumo, por ejemplo? Sí, los créditos de consumo, mire, hay dos respuestas. La pregunta es amplia, pero voy a tratar de ser muy breve. En crédito de consumo es donde más se observa una caída en el nivel de actividad que teníamos. Y eso ha significado caídas en torno al 8% y algo más, en términos de tasa interanual. 8% ha caído la cifra. En hipotecario hay una inercia que tiene que dar con aquellas operaciones que ya venían, ya estaban protocolarizándose, estaban en notaría, por lo tanto la tendencia ha sido menor, pero de una tasa de un 8 ha caído 1 punto, 2 puntos, no más que eso, sigue siendo positiva. Y en cambio, lo que ha habido un alto crecimiento, contracíclico es la palabra que se utiliza, ha sido en los créditos comerciales.
cuando el país, todos hemos visto, del último trimestre ha caído un 12, un 15% anual, los créditos comerciales han crecido. ¿Tiene que ver con los FOGAPE? Un 15%, ¿no? Eso ha sido en parte FOGAPE. El FOGAPE, los créditos con garantía estatal, que también podemos conversar de eso, corresponden a un 40% de ese crecimiento y el 60% restante corresponden a fondos propios de los bancos. Y esto es muy notable porque debo decir que yo no he visto en la historia reciente, en las últimas décadas, tasas tan importantes. Cuando el país cae un 15, los créditos comerciales crecen un 15. Eso al menos ha sido en los últimos 3 meses. Esto es una tendencia que hay que seguir monitoreando, pero ciertamente que es una actividad muy favorable para compensar la caída económica. ¿Y la morosidad que yo le consultaba antes, sobre todo en los créditos de consumo, ha aumentado mucho? Mire, los créditos de consumo, lo que observamos es que, voy a ir al resultado y voy a explicar lo que ha sucedido. El resultado es que en efecto el castigo de los créditos de consumo ha crecido algo más de 2 veces y la morosidad ha crecido algo más de un 50%. De ese es más o menos la cifra. No así en los hipotecarios, no así tampoco en los comerciales, en donde los crecimientos son de algunas décimas. Y la explicación está dada por la alta tasa de reprogramación que se ha efectuado. A la fecha tenemos casi 1.300.000 reprogramaciones, RUT distintos, 1.300.000. Eso equivale más de un tercio de la cartera, más del 32-33% de la cartera está reprogramada. Significa que los bancos han tenido flexibilidad, han tenido la posibilidad de postergar estos compromisos. Recordemos ahí, adicionalmente, que los créditos FOGAPE con garantía estatal, el stock de crédito, es decir, los créditos que ya venía el cliente, la empresa, arrastrando, también fueron reprogramados. Esta cifra que yo menciono, el 1.300.000, son adicionales a las reprogramaciones de stock del FOGAPE. Por lo tanto, tenemos una situación que está postergada y que todos esperamos que los flujos de crédito nuevos que se han dado, ya sea por FOGAPE o por capital de los bancos, capital de los depositantes, hay que decirlo por supuesto, permitan que las empresas y las personas puedan superar esta crisis, pasar esta mala situación y esperemos que la economía les permita posteriormente cumplir el compromiso que significan las cuotas de crédito cuando empiecen a vencer. Es una situación en monitoreo y esperamos que esto realmente permita que el país primero se levante, el empleo se levante y las personas, como ha sido la tradición en Chile en las últimas décadas, pero puedan cumplir sus compromisos. Lo último, señor Mena, ¿cómo proyectan ustedes lo que viene para nuestra economía? Lo hemos conocido esta semana, las cifras de desempleo, lo que más preocupa, la destrucción del empleo, las mediciones de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, las cifras de crecimiento, los últimos IMASEC, los 3 en 2 dígitos para abajo, los últimos 3 meses. ¿Cómo lo proyectan ustedes como asociación de bancos? Bueno, la situación ha estado con una varianza alta. Aquí recordemos que hace un mes y algo las cifras esperábamos que fueran de caída de productos sobre el 15%, algunos hablábamos incluso de un 20%, pero la minería ha sido muy importante, la actividad agrícola ha sido muy importante, y la agroindustria ha sido muy importante, que son industrias que se han mantenido en su capacidad de producción. Y eso ha permitido, para dar algunos ejemplos de sectores relevantes en términos de empleo y productos, ha permitido que el país no caiga tanto. Las perspectivas actuales, incluso con el leve mejora de consumo a partir del retiro del 10%, está llevando a cifras más bien de caída anual en torno al 5 o al 6. Todo sigue siendo una situación con muchos interrogantes, con mucha incertidumbre, porque la situación que finalmente va a permitir que esto recupere el nivel de actividad está dada por 2 variables. Primero, la salud. No sabemos si la situación de salud puede estabilizarse o vamos a tener nuevos rebrotes que obliguen nuevamente a hacer un confinamiento del sector reproductivo. Y el segundo tiene que ver con la capacidad de inversión del sector público y del sector privado. Siempre el sector privado ha sido más relevante en el total de la inversión, que permita que el empleo se recupere. La gran pregunta, y yo concuerdo con usted, Andrés, es que ¿cómo hacemos que el empleo se recupere, que no haya más destrucción de ello y al revés se pueda recuperar de una forma sustantiva? Porque eso es la fuente que permite finalmente que las personas
teniendo recursos, puedan cumplir sus compromisos y la actividad como en toda económica vuelva a levantarse. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, le agradecemos este espacio, esta conversación esta tarde con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés. Solamente decir un minuto, Andrés, que estos han sido semanas y meses muy intensos en los bancos y en las personas que trabajan en los bancos. Aquí hay áreas muy importantes, áreas de riesgo, áreas de operaciones, áreas de informática, de sistemas, que han hecho un trabajo gigantesco. Y el pago de pensiones con el cual conversamos al comienzo ha significado en un muy corto tiempo, en una ley que fue muy comprimida en el plazo de ejecución, ha permitido que esto haya funcionado hasta ahora. No vamos a hablar de éxito hasta que esto termine en buena forma. Pero yo solo agradecer a los centenares de personas que han trabajado día y noche, más noche que día muchas veces, para hacer que esto pueda finalmente darse un servicio en buena forma como el que todos esperábamos. Gracias, Andrés, por Muchas gracias, muy buenas tardes.